conocer acerca de esta danza es importante retroceder hacia el pasado, antes de la colonización. Esto por lo siguiente, recordemos un poco antes que Bolivia lleve dicho nombre, de la actual Bolivia, claro. Este territorio, este espacio estaba bajo el nombre de la nación Charcas. Ya la nación Charcas, que por ende era un señorío de aymaras, que se extendía Potosí y Oruro. Más que todo hablo de la parte del Collasuyo entre Potosí y Oruro, donde en dicho espacio geográfico habitaban distintas culturas, como también pequeños grupos étnicos. Y uno de esos pequeños grupos étnicos era los llamados Caracara, que estaban entre Potosí y Oruro. Estos Caracara, estoy hablando prácticamente antes de la llegada de los colonizadores, incluso antes de la llegada del Imperio Inca, solían ser una cultura de grandes hombres aguerridos, guerreros, luchadores. En sí, su esencia de nacimiento de los Caracara, más que todo de los varones, era aquellas luchas o peleas que tenían campo abierto. Es decir, ellos llevaban la pelea del tincunaco, no del tinku. El tinku viene posteriormente. El tincunaco quiere decir reencuentro. Es decir, que estas culturas, tanto Caracara como otros, solían tener representantes de cada ayllu, de cada comunidad, sus mejores guerreros, para que puedan luchar cuerpo a cuerpo, puño a puño. Pero lo más interesante es que en ese entonces no se rendía ningún tipo de ritual a ningún aspecto pagano religioso, ni cristiano ni católico, tampoco que esté inmerso algunas divinidades o seres tutelares, ni siquiera la Madre Tierra. Simplemente era para demostrar la fuerza del mejor guerrero del lugar, de la nación Charcas, por una parte. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, incluso cuando llegan los incas, porque no olvidemos que entre los primeros colonizadores no fueron los españoles, fueron el Imperio Inca. Y por este sector llega justamente el monarca Tupac Yupanqui para colonizar a ciertas culturas y a ciertos grupos étnicos. Y justamente llega al territorio casi de los Caracara, donde al observar este monarca Tupac Yupanqui, que estos guerreros eran tan buenos luchadores, que los recluta para su guardia personal, para su defensa, a los mejores guerreros. Entonces, ellos ya forman parte de este séquito del Imperio Inca, o más que todo del Inca, para poder seguir conquistando otras poblaciones. Hasta ahí es donde estamos en la época prehispánica, donde no existe escritura, lectura, es decir, no hay un avance de la civilización como tal. Posterior a ello, llegan recién los españoles, los colonizadores, ya más que todo con la religión cristiana, católica, ¿no? Para imponer esa ideología y de esa forma también radicar a estas comunidades o estos ayllus de ese pensamiento que tenían pagano, de un poco acercarnos a través de la religión cristiana hacia el Padre Dios, hacia Jesús, hacia la Virgen María. Ahora, a partir de ello, ya han llegado los españoles, la conquista, resulta que estos colonizadores, al ver que estos grupos culturales, porque actualmente también tenemos los Cacachaca, los Laimes, que también están dentro del territorio de la región de Oruro, se mantienen, entonces observan estas peleas, más que todo los Caracara y otros, y a ellos les causa también impacto a los colonizadores, pero ellos hacen que estas peleas se lleven como una forma de torneo que se traslade a su comunidad o ayllu principal, donde ya se estaban posesionando las iglesias católicas, donde el hombre andino tiene que tener una fe hacia Dios, hacia Jesús y hacia la Virgen María. Entonces, estas peleas eran en honor a Cristo,
a Jesús. Esta danza se habría ido consolidando poco a poco justamente con aquellos festivales o presentaciones folclóricas que se realizaba en el teatro al aire libre, que era convocado en esas ocasiones por Radio Bolivia. Entonces ahí llegan ya gente migrante, ¿no? Del campo, de diferentes poblaciones, con el ritmo, tal vez un poco asemejándose también a la coreografía, al vestuario, y de ahí poco a poco se empieza a consolidar como danza. Evidentemente eso se ha posesionado aquí en Oruro, y ya se empiezan a agrupar jóvenes, señoritas, y empiezan a crear la coreografía, que por cierto es un poco estilizada, claro, porque el verdadero tinku no se baila así. Pero a partir de esas actividades folclóricas realizadas aquí en Oruro, en el teatro, en su tiempo de auge artístico, entonces ya nace esta danza. Ya. Por una parte, si hemos mencionado que antes de la colonización, durante, la simbología era esa fe a Cristo, al rostro de Cristo, ¿cierto? Ahora, en el carnaval, evidentemente todos esos personajes, algo parte de la música y algunos pasitos que mantienen todavía algunos bloques, lo simbolizan también con esa historia o esa procedencia, pero lo han arraigado más a la madre tierra, porque en algunos conjuntos folclóricos que tenemos incluso cargan la yunta, ¿no? Que nos sirve para arar la tierra, la siembra y todo aquello, y tienen esos personajes. Entonces lo que me atrevo a decir como símbolo es aquel encuentro de pelea, pero que está enfocado no solamente en la parte religiosa, en este caso vamos a hablar de la Virgen del Socavón, ¿no? También está enfocado en ese cotidiano vivir, que por ende es la madre tierra. No se canse, ahora sí, saltando todo. La Patria, la mejor opción en difusión.